capítulo 7. Y voy a empezar de esta forma. Hablo a hombres y también hablo a mujeres, hablo a ancianos y también hablo a jóvenes, a personas que han estado durante la congregación, durante la iglesia, tal vez durante un año, tal vez 2, tal vez 3, tal vez 4, 5, 10, 15, 20, 30, quién sabe cuántos años, pero llevamos dentro de la congregación un caminar. Llevamos mucho tiempo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y cada una de las palabras que voy a decir las diré con firmeza. Las diré porque vienen de Dios. Confío que vienen de Dios. Asumo también el cargo de cada una de las palabras que voy a pronunciar, porque confío que vienen de Dios. Que no es mi opinión, sino que lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen las escrituras de Dios, es por eso que lo afirmo. Por lo tanto, no sustento este mensaje en mi propia opinión, sino que la sustento en las sagradas escrituras. Este púlpito es un púlpito sagrado y eso es lo que merece toda la reverencia de lo que es el púlpito. La palabra de Dios es palabra auténtica de Dios. Dios es el autor de las escrituras. Y si hablo en el nombre de Dios hacia la congregación. Asumo cada uno entonces de las palabras que diré. Y si lo que digo no es cierto, si lo que digo, repito una vez, si lo que digo no es cierto, eso implicará que habrá mayor condenación para mí. Seré juzgado entonces por las palabras que digo, y tal vez algunos lo malinterpreten. Si que lo que digo estoy equivocado, entonces habrá una gran condenación para mí y yo estaré en grandes problemas. Por lo tanto, todo lo que digo lo hago con temor y también lo hago con temblor, sabiendo que esta es la palabra de Dios hablando de nuestras vidas. Todo lo que digo es guiado por el Espíritu Santo y no por opinión propia mía. Miren, hace 1 o 2 semanas atrás tuve un sueño. Ese día había estado estudiando la palabra de Dios con mi hermano Pablo Viveros. Estuvimos hablando del origen de la Biblia, cómo llegaron la Biblia hacia nuestras vidas, cómo hace 4.000 años, sino más tiempo, las escrituras empezaron a escribir y cómo han llegado hasta el día de hoy. Vemos que hay diferentes tipos de Biblia hoy en día, digamos que hay diferentes traducciones también. Y dentro de todo ese contexto bíblico, después nos despedimos. Después fui a dormir, tuve un sueño, y en ese sueño veía hombres de diferentes épocas, de diferentes años con diferentes vestimentas, y esos hombres habían usado las escrituras para beneficio propio. Y yo los miraba y decía, ¿cómo pueden hacer eso con la palabra de Dios? ¿Cómo pueden hacer eso con lo que es las Sagradas Escrituras? Entonces oí una voz fuerte y temerosa que dijo, las Escrituras se interpretan a sí mismas, no por libros ni por mentes humanas, sino que se interpretan a sí mismas. Y con temor y temblor entonces es lo que hablo. Ese sueño, cuando desperté con temor y con temblor, sabiendo que la palabra de Dios no es algo para poder jugar, sino que es lo que Dios dice hacia nuestras vidas. Nadie puede manipular sus escrituras, sino que es Dios entonces quien habla hacia nosotros. Mis palabras, y si mis palabras provienen de Dios, y les aseguro que vienen de Dios, si mis palabras vienen de Dios, muchos de los que están escuchando entonces este mensaje están en problemas, y yo no. Entonces, si mi palabra y mi mensaje vienen de parte de Dios, ustedes son los que están en problemas, serios problemas, porque tienen que considerar cada una de las palabras que mencionaré. Es un mensaje un poco fuerte para algunos, tal vez para otros será un mensaje solamente simple, que lo hemos escuchado otras veces. Me basaré en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el gran mensaje de Dios, es el primer gran sermón que tiene Jesús. Y ese se divide en 3 capítulos, capítulo 5,
capítulo 6 y capítulo 7. Capítulo 7 da las palabras finales de Jesús en su sermón, dan las conclusiones finales para rematar ese gran sermón. Y lo relataré desde el versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Para algunos entonces este solamente será un simple mensaje. Y sembraré una semilla tal vez en tierra seca. Tal vez son otros en tierra rocosa, pedregosa. Será como una roca y tal vez no dará fruto. Pero les aseguro que hoy no vengo con una simple semilla. Hoy vengo con un martillo para romper la roca y con abundante agua para dar vida en medio del desierto y para que sí puedan florecer estas palabras y que traspasen los corazones de cada uno de los que estamos presentes. Porque es la palabra viva de Dios entonces actuando entre nosotros. Muchas personas creen creer en Dios. Usted mirará en su familia, mirará en su vecindario, mirará en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en cualquier parte y verá allí personas que realmente dicen creer en Dios. Ellos dicen que son creyentes, pero en el fondo de sus corazones viven de una forma diferente. Viven en una rebeldía constante contra Dios. Dicen creer en Dios, pero lo hacen a su propia manera y no como las Escrituras lo dicen. Han interpretado entonces Dios de su propia forma de ser. Por eso, ellos lo hacen y se forman una imagen del Dios falso. Pero no la buscan y no lo encuentran porque ellos lo buscan solamente para conveniencia propia. Dicen que conocen a Dios y que creen en Dios, pero sus vidas no son reflejo de Dios. Sus vidas son reflejos de una vida sin Dios. El punto número 1 que haré tocar es entrar por la puerta. Mateo 7:13, y dice así en el nombre del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús dice: entrad por la puerta, entren por la puerta, por la puerta angosta, estrecha, porque hay otra puerta, y esa otra puerta es ancha, espaciosa, pero su destino entonces es la perdición. Por eso Él señaliza y dice: entren por la puerta. Las puertas sirven para poder ingresar y también sirven para poder salir, pero Jesús es explícito y dice: entren por esta puerta. Jesús también Él señaliza y dice: yo soy la puerta, en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta y los que entren a través de mí serán salvos. También dice: de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces somos comparados con simples ovejas. Usted no es comparado ni con un león, ni tampoco con un gran caballo indomable, ni siquiera un águila. Usted es simplemente comparado con una oveja que necesita de un pastor para poder sobrevivir, para que ustedes puedan tener delicados pastos, para que ustedes siempre sean alimentados. Les digo otra cualidad de las ovejas les cuesta oír. Les cuesta ver. Entonces se guían por la voz de su pastor. Ellas son limitadas en la visión, pero escuchan muy bien la voz del pastor. Es así que Jesús es el buen pastor y llama a sus ovejas, y sus ovejas vienen porque ellas saben quién es su pastor. Jesús señaliza, dice: yo soy la puerta, entonces entren por mí. Esa es la puerta estrecha. La Biblia entonces declara al decir: hay una puerta estrecha, hay un Dios, hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Ese es su nombre. No hay más opciones. Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. No hay otra puerta intermedia. Hay dos. Pedro declara en el libro de Hechos y dice: no hay ninguno otro, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo entonces, Él es la puerta por cual podemos ingresar hacia salvación. Y la Biblia nos advierte en el libro de Romanos, nos dice que los hombres están destituidos de la gloria de Dios, que ellos están ciegos espiritualmente, que han nacido en una rebeldía en contra de Dios. Los hombres
Aunque creen en Dios, ellos lo buscan a tientas, lo hacen de una forma ciega, como quien busca en medio de la oscuridad y tiene que ir palpando. Así es la forma que ellos buscan a Dios para poder decir, yo creo en Dios. Y verás muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero lo hago de una forma ciega. Lo vemos en sus vidas. Sus vidas están totalmente desordenadas. Es un reflejo del desorden. Sus vidas reflejan que Dios no existe. Y aunque ellos dicen intelectualmente creer, sus hechos cuentan lo contrario. Pero tú me dirás, espera un momento, el hombre no es tan malo, porque el hombre sabe hacer algunas cosas buenas. Claro que sabe hacer cosas buenas. Ellos saben hacer el bien y también saben hacer el mal. Jesús les dijo que ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, buenos regalos a sus hijos. Entonces el hombre sabe hacer lo bueno, pero él está en una ceguera espiritual permanente hasta que llega su Salvador. Y es así que todos sus actos de maldad finalmente los condenan. Cada uno es condenado por el peso de sus pecados. Y la ira de Dios entonces está reflejada sobre ellos, la ira de un Dios santo. Y tal vez algunos me dirán, hermano, pero Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pero recuerden que Dios también es un Dios santo y que también es un Dios justo. Entonces la ira de Dios es contra los pecados. La ira de Dios es una ira santa y es una ira justa que dará a pagar a cada uno con lo que corresponde. Y eso es tan impactante en nuestras vidas. El pecado es contrario a la santidad de Dios. Verás entonces cómo los hombres practican el pecado. Ellos van contra la codicia. En ellos verás la avaricia y también verás los labios mentirosos que hacen daño contra Dios, contra su prójimo y contra sí mismos. Pero la única manera entonces que el hombre tiene para que sea perdonado es la reconciliación con nuestro Dios Santo, y eso es por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si eres salvo, te digo, no eres salvo porque los judíos te rechazaron. No eres salvo porque los romanos le pusieron una corona de espina. No eres salvo porque clavaron en esa cruz. ¿Saben por qué eres salvo? Eres salvo porque cuando Jesucristo estaba en la cruz cargó con tu pecado. El pecado de todo el mundo y la ira de Dios que debió haber caído sobre ti y sobre toda la humanidad cayó sobre el Hijo de Dios. Y este es el buen plan de Dios profetizado en el libro de Isaías 53, versículo 10. Lo vamos a leer y dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Era el buen plan del Señor. Lo único que puede salvar a personas como tú y yo es Jesucristo. Es la muerte y también la resurrección de Jesucristo, y ese es el poder del Evangelio que está en Jesucristo. Es el poder del cual hablamos, de un Cristo que vino, murió y que también resucitó. Así que yo también resucitaré junto con Cristo. Cada uno de nosotros resucitaremos. Y ese es el buen plan agradable de Dios hacia nuestras vidas. Entonces venid todos los que creen en su nombre. Entrad por la puerta estrecha. Y esa es la primera invitación. Entrad por la puerta estrecha. Aceptar que Jesús es su Salvador. Y tú preguntarás, ¿cómo puedo hacerlo?
está en esta puerta. Entonces el libro de Romanos nos advierte y nos dice: arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Dios. Romanos 10:9. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora te digo que se supone que has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, has creído en Él, entonces deberás caminar por el camino angosto. Consideramos muchas veces la puerta, pero nos olvidamos del camino. Nos olvidamos del camino y decimos: bueno, ya está Jesús en mi corazón, tengo salvación segura, pero nos olvidamos del camino. El camino tiene de igual de importancia para poder transitar para nuestra salvación. No solo la puerta estrecha, sino el camino que nos lleva entonces a su salvación. A menudo puedes ver que hombres y mujeres han aceptado a Jesús como su Salvador, pero su forma de vivir es tan diferente. Pareciera que jamás lo aceptaron. Sus evidencias hablan que nunca hubo en ellos arrepentimiento. Vive igual que el mundo. Y tú dices: pero si aceptaste a Jesús en tu corazón, sí, lo acepté, soy salvo. Pero pareciera que nunca entendieron el camino. Y pareciera que transitaran por el otro camino, el camino ancho. La Iglesia declara y ha declarado como una institución de Dios. Ellas se comprometen a cuidar el matrimonio, cuidar a los hijos. Y vemos como las personas rápidamente, hablo de cristianos, toman la decisión de querer divorciarse por cualquier cosa. La Iglesia es quien va en contra de las leyes del aborto, y ves cómo hoy en día las personas toman a la ligera el aborto. Los jóvenes, la Iglesia está en contra del abuso de sustancia porque somos templo de Dios, pero ves jóvenes que lo toman todo a la ligera, o personas que abusan y después vienen a las congregaciones. Pareciera que nunca caminaron por este camino, pareciera que fueron del camino ancho y nunca quisieron caminar por el camino angosto. Muchos han hecho una confesión de labios, pero sus vidas muestran lo contrario, porque su corazón está apartado de Dios. El camino angosto implica cruz, una cruz que es personal. Es un mensaje que reiteramos una y otra vez por si se nos olvida. El camino de la cruz es una cruz personal. Jesucristo cargó con su propia cruz y nosotros entonces cargamos con nuestra cruz personal. Es el camino estrecho entonces que nos llevará hacia la salvación. Es un camino de santidad, es un camino estrecho para poder llevar a Cristo y reflejarlo. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces mi mensaje no es para condenarlos ni tampoco para juzgarlos. Es para presentar la salvación de Dios. Si alguno de nosotros va camino al infierno, ¿qué haríamos como iglesia? Si supiéramos que tu hermano va camino al infierno o algún familiar tuyo va hacia la perdición, ¿qué harías por él? Sino advertirle que camine por el camino estrecho, que entre por la puerta angosta, aunque es difícil el camino, pero eso le es incómodo a tu alma, a tu carne, mas tu espíritu está seguro en su salvación. Entonces no vengo a juzgarte ni a condenarte por mis palabras, porque el pecado ya te ha condenado, mas vengo a predicarte el camino de la verdad y también de la vida, el único camino por el cual caminarás y te llevará a la salvación de tu alma. Entonces camina con prontitud y ven a Cristo con diligencia, sabiendo que vas por un camino seguro. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan.
Punto número 2, seguimos en el sermón, y dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cómo sé que estoy en el camino? ¿Cómo sé que estoy en el camino? ¿Cómo sé que estoy en el camino angosto? Simple, por sus frutos serán conocidos. El versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestimenta de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge una uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo el buen árbol que da frutos, pero el árbol de mal fruto da frutos malos. ¿Cómo sabías si un cristiano es genuino? Por sus frutos seremos conocidos cada uno de nosotros. Piensa entonces en alguna persona que tú creas y digas, esa persona no refleja a Cristo. Piensa en esa, observa sus obras, observa su caminar, cómo habla y cuáles son sus palabras, y podrás darte cuenta de quién son. La pregunta es, ¿está Jesús en alguna parte de su vida? ¿O solamente para esa persona es un accesorio? ¿Es algo que solamente viene de una vez en cuando a la iglesia? ¿O es algo que solamente hace los domingos? ¿O Jesús es alguien que considera en su vida? ¿O es solamente algo como que fuera una cosa? ¿Es Cristo el centro de su vida? Ahora, mis hermanos, apliquemos esta misma pregunta, pero hagámosla de forma personal. Y autoexaminémonos y probémonos a cada uno. ¿Es Jesús parte de tu vida o solamente un accesorio de tu vida? ¿Es algo que solamente haces los domingos o es alguien que consideras en tu vida o es solamente algo? ¿Jesús es el centro de tu vida? ¿Cuál es el fruto entonces que estás dando? ¿Puedes amar el pecado y disfrutarlo? ¿Puedes amar el pecado y disfrutarlo? Si tu respuesta es sí, entonces no conoces a Dios, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Nunca encontrarás espinos en una higuera. Nunca encontrarás higos de los espinos. Así es el hombre comparado. El hombre que es de Dios es comparado. Que no tiene espinos es un hombre que no se ofende rápidamente. Un hombre de Dios es alguien muy paciente. No es tosco en su hablar y sus palabras son dulces como la miel. Es un hombre que ha conocido la verdad, así que camina por la verdad y proclama la verdad. Él camina entonces que va por el camino estrecho. Y sus frutos evidencian a aquellos y aquellas personas que realmente viven en Cristo. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Les recuerdo entonces una vez más que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sabremos entonces que estamos en el camino correcto? Por nuestros frutos. Mis hermanos, yo no puedo ver sus corazones. Tal vez soy engañado por las apariencias, pero conozco uno que no. Conozco uno que lo conoce todo y que no se deja engañar. Él no es engañado por el falso cristianismo. Él sí sabe y conoce el fruto de cada uno de nosotros. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el mensaje se complica aún más porque el punto 3 es: nunca los conocí. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará por el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Este pasaje lo dificulta todo, porque es un pasaje bastante controversial, es confrontacional, es franco y también es directo. Es un versículo totalmente directo hacia nuestra alma. Al estudiarlo te das cuenta que expresa la declaración de que alguien estuvo con el Señor, pensó que lo había conocido, pensó que estuvo con Él, pero se encontró con la sorpresa de que Él no era conocido por Cristo. Señor, Señor, han declarado de forma pública, pero no entrarán en el reino de los cielos, porque muchos de ellos han hecho una confesión falsa, solamente de labios, pero no de corazón. Muchas personas han profesado, Señor, Señor, pero no van a entrar al reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Muchas personas hoy en día solamente quieren venir a la iglesia a escuchar un par de canciones, tal vez llevar una camiseta que diga Cristo viene, Cristo vive, pero no quieren conocer a Cristo. Este versículo tiene concordancia también con el Evangelio de Lucas, Lucas 13, cuando alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde y ustedes quedarán afuera, llamando y rogando y diciendo, Señor, abre la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué comimos y bebimos contigo? Y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo, no sé quiénes son. Ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Imagínate haber estado durante la congregación 10, 20, 30 años de tu vida, 40 años, o algunos que hemos nacido en las congregaciones y en la iglesia toda una vida hacia Dios, y que llegues al cielo y que te diga, no los conozco. Por no haber considerado las palabras de este mensaje, por no haber considerado el sermón del monte y las advertencias de Dios, de caminar por el camino que es estrecho, que ese sí lleva a la salvación. Entonces muchas personas en 100 años más, cuando ya ninguno de nosotros esté acá, recordará este mensaje tal vez en una celda de castigo eterno, más explícito en el infierno. El camino ancho es el camino que siempre llevará hacia la perdición. Por eso Jesús señaliza y dice, vengan por el camino estrecho en el cual viene hacia la salvación. Y este es el costo del mensaje de la palabra de Dios. No un mensaje de condenación, sino señalizar que Él ha venido a salvarnos. Porque ha sido tanto el amor de Dios que Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados. Dios no nos abandonó. Él decidió un plan de salvación para nuestras vidas. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces se darán cuenta que nunca fueron de la casa, que nunca hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Consideraron solamente su propia opinión, y todo lo que hicieron fue de apariencias. Lo hicieron por agradar a los hombres, para agradar a otros, pero no para agradar a Dios. Usaron el nombre de Dios para poder profetizar, para hacer algún milagro o algo similar, y dijeron haber echado demonios, pero todo lo que hicieron fue en vano. Sin embargo, yo creo que Dios puede seguir usando hombres.
Creo que Dios sigue hablando por medio de la profecía. Dios sigue haciendo milagros. Hombres que se han dejado, mujeres que se han dejado usar por la mano de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que son conocidos por Dios. Entonces el sermón concluye de esta forma. Hay dos tipos de personas. Cuando leía este pasaje me daba cuenta y dije, me da la interpretación del Espíritu Santo. Dios se refiere a dos personas. Está concluyendo el sermón y dice, hay dos tipos de personas. Hay dos puertas. Una puerta que es estrecha y otra puerta que es ancha. Hay dos caminos, un camino que es angosto, estrecho, y otro que es un camino ancho. Hay dos tipos de árboles. Un árbol que es angosto, o sea, un árbol que da buenos frutos, y el otro árbol que da buenos frutos. Y cada uno tendrá entonces sus consecuencias. Los que toman el camino, la puerta angosta, transitarán por el camino estrecho. ¿Y cómo sabremos que están en el camino? Por sus frutos. Porque ese camino estrecho solamente hará que produzca en los hombres y mujeres buen fruto. Porque todo buen árbol dará buen fruto. Un buen árbol no puede dar mal fruto. Pero aquellos que han optado por el camino, por la puerta ancha, por el camino ancho, por sus frutos serán conocidos. Porque ese camino solamente puede producir entonces malos frutos. Y Jesús proclama y dice, hay dos caminos, dos tipos de hombres, dos personas que están tomando una decisión. Uno que llevará hacia la salvación y otro que llevará a la perdición. Y el sermón dice, cualquiera pues que oye estas palabras, cualquiera que considera estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra la casa. Y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Aquellos que consideran entonces estas palabras están fundados en la roca. Aquellos que consideran la puerta angosta y el camino estrecho para sus vidas, aquellos que están dispuestos a renunciar a sí mismos y seguir la voluntad del Padre, ellos edificarán su casa sobre la roca. Entonces vendrán los problemas y las aflicciones, pero su fe será inquebrantable. Entonces verán que escucharán a falsos profetas, pero ellos estarán anclados, arraizados en la verdad de Cristo. Aquellos hombres que consideran todas estas señales para su vida serán golpeados por la vida, pero ellos no caerán porque están fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Construya entonces y construyamos nuestra vida sobre la roca. Aquellos que construyen su fundamento sobre la roca eterna y han puesto pilares y fundamentos sólidos para cuando vengan los días de tempestad, su fe no se quebrada. Pero por el contrario, dice, aquellos que no consideran estas palabras. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron como ímpetu contra la casa, y cayó. Y fue grande su ruina. El peso de la palabra de Dios es que cae sobre los corazones y derriba las
murallas. La palabra de Dios entonces también es un martillo que golpea y rompe la dureza de los corazones. Entonces la palabra de Dios trae consigo salvación y no condenación, porque de tal manera amó Dios tu vida que dio su Hijo unigénito para que seas librado de la ira del Dios viviente, para que no perezcas, sino que para que resucites, para que todos seamos salvados. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17. Jesús estaba en su última oración con sus discípulos en la cena. Y él ora primero por sí mismo y dice: estas cosas he hablado, y levantado los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti mismo, como le has dado la potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la conclusión del mensaje. Sé que puede sonar abismante dentro de él. Sé que es un mensaje que es fuerte, controversial, pero nadie quiere tomarse con la sorpresa de llegar al cielo y decir: nunca los he conocido. Todos queremos conocer más a Cristo. Y ustedes me dirán: hermanos, que lo comprendo tal vez mucho las Escrituras, pero tu vida es reflejo de que sí estás en el camino estrecho. Tal vez no entiendas todos los pasajes bíblicos, pero fundamentas ahí en los valores cristianos, porque estás buscando una y otra vez a Cristo. Lo buscas en la oración y en el entendimiento de su palabra. Tenemos que entonces estar anclados y escuchar las palabras prudentes, la palabra de Dios, para que podamos edificar sobre la roca y no sobre la arena. Dos tipos de personas. Quería orar. Cerremos tus ojos. No he hablado mis palabras, sino que confío que he hablado tus palabras, Señor. Que somos pueblo tuyo y que anunciamos que Cristo es nuestro Salvador. Que nuestra esperanza y toda nuestra confianza en esta vida está en ti. Que tenemos una esperanza genuina de que habrá salvación, pero también debemos vivir conforme a tu palabra. Las iglesias se llenan de personas que buscan a Dios a su propia manera, buscan sus propias estrategias, y tienes personas que jamás han conocido tu nombre. Hombres que están disfrazados de ovejas, pero son lobos capaces de jugar con el dinero, jugar con las personas, jugar con su salvación y jugar con tu palabra para guiar un rebaño hacia la perdición. Muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, pero todo lo que hicieron fueron para los hombres. Permítenos, Señor, entonces encontrar tu luz, Señor, que podamos conocerte más y más, Señor. Que podamos estar fundamentados como iglesia sobre la roca y la palabra de Dios. Que sea entonces el Espíritu Santo el que guíe esta congregación, Padre, y no las mentes humanas, Señor. Que todo lo que hacemos es para ti y que realmente cada uno de nosotros lleva la cruz de Cristo. Porque evidencia somos, testimonios somos de que tú cambias a las personas. Testimonios somos, Señor, de que tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Que tú nos has libertado del pecado, Señor. Que tú nos has dado la libertad y el gozo de tu salvación. Que hoy vivimos, Señor, entonces por ti y para ti, Padre.
Ruego, Señor, entonces por mi congregación, Padre. Ruego por todos los que están aquí, Señor. Que todos los que están aquí, Padre, seamos salvos, Padre. Que todos lleguemos al arrepentimiento genuino, Padre. Que todos podamos ser conocidos por ti, Padre. Y que podamos conocerte más y más y más. Ese es el anhelo de nuestros corazones, Padre. Que todo lo que hagamos lo dispongamos a la voluntad del Dios Santo de Israel. Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Necesitamos, Padre, entonces, que tu palabra sea infundiendo alientos en nuestras vidas, Padre. Nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados, y hoy caminamos por este camino que es estrecho, que aunque es incómodo, que nuestra carne le incomode, que no esté de acuerdo con muchas cosas de las que dice tu palabra, pero al fin y al cabo es nuestra carne, Señor. Luchamos permanentemente contra nuestro yo, contra este mundo, contra las huestes de Satanás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Líbranos de este mal, Señor. Ayúdanos a consagrarnos, a poder caminar y tener una vida santa, Padre. Con nuestros valores, que nuestras convicciones, Padre, sean fundamentales, Padre. Que podamos defendernos, Padre. Que podamos defender la vida y que también podamos defender nuestra adoración hacia ti, Padre. Que podamos, Señor, morir a nuestra carne y a nuestro yo y confiar en Cristo, Padre. Que seamos conocidos entonces, no por nuestra boca, sino por nuestros actos. Que seamos conocidos, Padre, por nuestros frutos, Padre. Que impactemos a las personas y que vean en nuestros trabajos, colegios, universidades que somos diferentes. Que realmente vivimos el cristianismo y no es solamente una apariencia de un día domingo, sino que es una vida de consagración y santa y dedicación a ti, el Dios vivo hacia nuestras vidas, Padre. Que tú nos has rescatado y que podamos vivir genuinamente en tu palabra, en tus enseñanzas, en tus fundamentos, Padre. Que estemos anclados en la roca, Padre. Y si alguien no ha entrado por la puerta estrecha, que entre hoy, que entre a la puerta estrecha, que deseche la puerta ancha, que venga por el camino estrecho, que venga el camino que lleva hacia la salvación, que lleve a esta vida, Padre. Que todos seamos reflejos de tu vida, de Cristo viviendo en nosotros, Padre. Así como tú nos has librado de la condenación, así como tú nos has librado de la culpa del pecado, que también podamos hablar de tu evangelio, que Cristo murió y que también resucitó por mi familia, por mis amigos, por todas las personas, por el mundo entero, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.